Dios les bendiga. Gracias por estar en la casa de Dios en un día sábado de Jóvenes en Victoria. Le pido que busque allí en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, y se va al versículo 27 y 28. El título del sermón para esta tarde es El joven y su real conversión. Ya vamos a ver por qué, hermano, es necesario que no solamente seamos hacedores o que creamos en Dios, sino que debemos de convertirnos a Él. El joven y su real conversión, capítulo 5 de Lucas, versículo 27, 28, cuando lo tengan me dice amén. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice así, quiero que me acompañe. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vamos ahora y le decimos, buen Dios y Padre, que esté en el cielo, venimos Dios Todopoderoso en esta hora a pedirle perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades. Señor, reconocemos que le fallamos como adultos, como jóvenes, sé que le falla, Señor. Pero en esta hora, Padre bendito, venimos a ponernos delante de su presencia. Queremos, Señor, de entrar hacia el trono de gracia con una mente limpia, Señor, de todo mal pensamiento. Con un corazón, Señor, limpio también de toda raíz de amargura, de resentimiento, de rencor, de cualquier cosa, bendito Dios, que el enemigo quiera poner en nuestro corazón y que muchas veces, Padre amado, eso impide que su Espíritu Santo pueda tomar posesión de nuestra vida y de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Y gracias, bendito Dios, por este grupo de jóvenes que están en este lugar. Este grupo, Señor, también de adultos, que hemos hecho un tiempo aparte, Padre bendito, para dedicarlo a usted. Señor, en esta hora, Padre amado, me uno quizá al dolor de nuestro hermano Girón, Señor. Le pido que le dé fuerza, que le dé fortaleza, Padre amado. Sabemos que es duro perder un ser querido, Padre bendito, y sobre todo un Padre. Pero que sea usted, bendito Dios, dando fuerza y fortaleza. Es la ley de la vida, Señor, lo tenemos claro, que hemos nacido para morir. Pero muchos, Señor, queremos tener a esos ancianos ya mucho tiempo. Pero Padre, a él se le llegó su tiempo y gracias por que le dio la oportunidad de que entregara su vida y su corazón a usted. Bendiga, Señor, y dele fuerza a todas las personas que han perdido un ser querido en este día, que quizás no lo sabemos, Señor, pero que sea usted, bendito Dios, dando fuerza y fortaleza. Le pido, Señor, que bendiga su palabra. Espíritu Santo, tome el control de mi vida, de mi boca, de mi lengua, de todo mi ser. Que no sea el que hable, Padre Celestial, y ayude, Dios Todopoderoso, a enseñar a la juventud lo bueno y lo maravilloso que es servirle desde pequeño, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este lugar. Le pido, Señor, por esa enfermedad que está en el mundo, Padre bendito, que está cobrando vidas. Le pido que les dé la oportunidad de que puedan conocerle, Señor. Y ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser diferentes. Protégenos y cubran, Señor, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como les decía, el joven y su real conversión. Acabamos de leer un versículo donde nuestro Señor Jesucristo llama a un hombre. Y ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y más introducción, hermano. Hoy día muchos jóvenes no quieren saber nada de Dios, de Cristo y el Evangelio. Porque el mundo, quiero saber cuántos jóvenes de los que están acá verdaderamente son hijos de Dios, han entregado su vida y su corazón a Cristo. ¿Cuántos lo han hecho? Porque muchas veces, hermano, en las iglesias, la juventud está ahí, pero muchas veces no sabemos si verdaderamente han entregado su vida y su corazón a Cristo. Muchas veces allá en la escuela bíblica se les hace el llamado a los jovencitos de 7 u 8 años, pero llega un momento en que también tiene que hacerlo de corazón. Y para los que son cristianos, el enemigo sabe que su corazón le pertenece a Cristo, amén. Pero muchas veces Él pone trampas en la mente para alejarnos de Él. Porque es bien diferente el corazón con la mente. Y el enemigo lo sabe. Y comienza a poner un montón de situaciones en nuestra vida para que nos alejemos de Dios. Por eso, hermano, hoy en día muchos jóvenes no quieren saber nada de Dios, de Cristo, el Evangelio. Gracias a Dios, en nuestro país hay libertad de culto, hay
un montón de iglesias. Si usted se fija muchas veces en la capital, en una cuadra o en 2 cuadras hay como 4 o 5 iglesias. Pero muchas veces la mayoría de personas son ancianos, son adultos. Y muchos padres que están allí desearan que sus hijos estuvieran en la iglesia. Pero muchas veces la juventud no quiere saber de eso. No quiere saber de Dios, de la iglesia, del evangelio. Y los que están muchas veces en las iglesias, muchos van por presión o compromiso a sus padres. Hermano, el seguir a Cristo no debe ser un compromiso. No debe ser por presión. Debe ser por convicción. Porque Él es el que da la vida. Amén. El enemigo puede dar un montón de situaciones. El mundo ofrece cosas hasta cierto punto agradables a los ojos, a los deseos carnales, pero eso muchas veces pasa. Y el enemigo, cuando ya no ha usado a las personas y ya no le sirven, lo que hace es desecharlas. No sé cuántos vieron una noticia, no sé si fue como jueves, que agarraron a una persona que tenía un altar. No sé cuántos lo vieron, que supuestamente tenía un altar ahí con la Santa Muerte, ¿eh? Le ofrendaba un montón de situaciones y ya aparece el altar. Pero ¿qué pasó? No me acuerdo con quién estaba platicando acerca de eso. Y yo le dije, mire, cuando el enemigo ya la persona no le sirve, lo que hace es entregarlo. ¿A dónde estaba ese ídolo? ¿Dónde estaba el enemigo cuando llegó la policía? Se había ido y lo dejó solo. En cambio, hermano, Cristo, si usted joven lo toma en cuenta para todo lo que usted haga, Él va a estar siempre presente. Amén. Usted se puede alejar, usted puede murmurar, usted puede hacer un montón de situaciones. Pero si le entregó verdaderamente su corazón a Cristo, Él siempre va a estar ahí buscándolo y esperándolo. Y esa es una de las grandes cosas de lo que muchas veces no entendemos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El enemigo abandona. Muchas veces la familia nos da la espalda. Pero Cristo está siempre esperándonos a que volvamos a Él. Por eso, hermano, muchos vienen por compromiso a sus padres, pero en realidad no se han convertido de corazón al Señor. Yo les dije que la diferencia es, porque yo puedo decir yo soy cristiano, pero verdaderamente estoy convertido al evangelio o estoy convertido a Cristo. Esa es la gran pregunta. Y usted sabe si lo ha hecho o no. Dios quiere guiar a la juventud en sus años mozos. ¿Y cuáles son los años mozos? Cuando usted no tiene ningún problema, cuando usted no tiene ningún compromiso y es más fácil servirle a Dios. Y Dios quiere guiarlo. Dios quiere, pero la gran mayoría de jóvenes están ocupados en otras cosas, ya sea estudio, algunos trabajan, algunos andan en fiestas, en las diversiones que ofrece el mundo, en vicios, en noviazgos, etc. Y por eso muchas veces no se acercan a la casa de Dios y a sus caminos. Y eso es lo que lo está desviando. El enemigo se está aprovechando de muchas situaciones para hacer cambiar de parecer o de pensamiento a la juventud. Y por eso muchas veces no atienden el llamado de Dios. En los versículos, hermanos, que hemos visto o hemos leído, dice que Dios hizo un llamado a Leví. Allá en Leví es mismo Mateo. Le hizo un llamado. Leví quizás, bueno, en esa época no se sabe si era joven o ya era adulto, pero estaba trabajando, estaba en un lugar de trabajo. Pero él atendió el llamado de Dios. Y eso es lo que la juventud debe hacer. Atender el llamado que Dios le está haciendo para que su vida sea mejor. Ya le hemos repetido infinidad de veces, las estadísticas dicen que la juventud es la que está desapareciendo más rápido que
que los jóvenes ya mayores, que las personas mayores. Cuando la ley de la vida es que los jóvenes tienen que enterrar a sus padres. Hoy los padres están enterrando a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque se han desviado, porque no han atendido el llamado de Dios. Y en muchos, hermanos, y me voy a poner como padre, muchas veces nosotros como padres tendremos la culpa. Es cierto, no podemos obligar a nuestros hijos a que hagan una conversión real con Cristo, pero debemos de darle los consejos, los lineamientos, para que él tome la decisión. Pero muchas veces eso no pasa. Si nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, bueno, ahí los dejamos y nosotros nos vamos. ¿Va? Es obligación de cada padre orar por sus hijos, amén. Pero sería mejor que nuestros hijos estuvieran al lado de los padres en las iglesias, en la oración, en el ayuno si lo hacen, en los ministerios, en todo. Sería más fácil. Pero muchas veces eso es lo que pasa. Pero hemos visto esto, hermano, que llamó a Leví para que le siguiera. Y ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y sobre todo a los jóvenes. Jóvenes, en esas edades en que usted su único compromiso es estudiar, sacar buenas notas, hacer oficio tal vez en la casa, es donde mejor le pueden servir a Dios. Donde pueden entregarse o de una manera total hacia Él. Pero porque ya cuando comienzan los trabajos, cuando comienzan los compromisos familiares, cuando ya se casa, cuando ya pasan otras situaciones, ya es bien diferente. Porque hay que dividir el tiempo. Pero la juventud lo puede dividir entre el estudio y Dios. Y le aseguro que le va a ir bien. El camino, hermano, del seguimiento a Jesús empieza con la renuncia al pecado. Porque si un joven se quiere consagrar a Dios, tiene que abandonar un montón de situaciones. Y muchas veces eso es lo que le impide entregarse verdaderamente a Cristo. Hoy el pecado, las propuestas del enemigo están a la orden del día. Porque todo es más fácil, todo se puede obtener más fácil. Los que ya tenemos un montón de tiempo, de años de estar viviendo aquí en la tierra y que Dios nos ha permitido estar, hermano, era más difícil. Pero siempre el pecado ha estado ahí. Pero el camino del seguimiento a Jesús empieza con la renuncia al pecado. Todos somos pecadores, amén. Pero dice allá en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él vino a morir por cada uno de nosotros. No vino a morir por unos pocos, por los de un determinado país, no vino a morir por Israel, vino a morir por la humanidad entera. Y entre ellos está usted y yo. No podemos avanzar si antes no abandonamos totalmente nuestra vida pecaminosa y pasada. Dice allá, creo que en Timoteo o a Corintios dicen que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que revestido del nuevo hombre, porque el viejo ya está viciado. Y ya los adultos que estamos acá, muchas veces venimos a la iglesia viciados, con mañas. Y muchas veces queremos meterlas a la iglesia. Por eso les digo, jóvenes, es más fácil que ustedes se entreguen de una manera total a Cristo, porque su corazón no está tan lleno de pecaminosidad. Pero no podemos avanzar, hermanos, si antes no abandonamos totalmente nuestra vida pasada. Levanten los jóvenes menores de 18 años que hay aquí. Hay varios. Tal vez los jóvenes menores de 18 años que están aquí no tengan un pasado pecaminoso. Pero tal vez tienen algunos pecados ocultos. Entre estos puede estar la pornografía, que hoy está a la orden del día. En nuestra época, para ver una película ya más o menos para adultos, tenía que esperar a los 21 años. Bueno, se comenzaba a los 25 años. Y le pedían la cédula para ver si de verdad tenía los 25 años. Y ahora la pornografía está a la orden del día.
Usted se mete en cualquier página o allí el enemigo está bombardeando para eso. Y no me diga, joven, que nunca ha visto eso. Pero ese puede ser unos pecados ocultos, la pornografía, la lascivia, la masturbación, etcétera. Que son los pecados que muchas veces se ocultan y muchos no lo sabemos. Pero esos son los que se deben entregársele al Señor. En las iglesias vemos a la juventud muchas veces entusiasmada, sirviendo, pero muchas veces el corazón y su mente están en otro lado. Vamos a ver más adelante unos jóvenes que Dios llamó y que renunciaron totalmente al pecado. Sí, tenían su mente, vivían en la tierra, estaban expuestos al pecado, pero decidieron entregar su vida completamente a Él. Jesús nos llama a abandonar el pecado, así como dice allá en el versículo 27, dice, después de estas cosas, y está hablando, si usted se va un poco atrás, dice cuando Jesús sanó a un paralítico. Le dijo que le perdonaba los pecados y lo comenzaron a criticar. Pero dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Leví no puso ninguna objeción. No le dijo, Señor, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer esto, tengo deudas que pagar. No le dijo eso. Dice el 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cristo conoce los corazones mucho mejor que nosotros mismos, amén. Porque muchas veces hasta nosotros mismos nos damos garabatos. Muchas veces nosotros mismos queremos justificar nuestras acciones, pero a Cristo no le podemos mentir. Y Él conoce mucho mejor los corazones que nosotros mismos. Él conoce cuál es nuestro pecado. Tal vez para Leví el pecado era la mesa donde cobraba los impuestos o los tributos. Porque en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio de Roma y les cobraba tributos al pueblo, a Israel. Pero se aliaba con los mismos israelitas y estos les asignaban, ¿qué? Como por decirle un departamento o una zona, y a él le decían, vaya, muchas veces estas personas pagaban por adelantado los tributos, pero cuando se lo iban a cobrar al pueblo, a sus propios hermanos, les cobraban muchas veces el doble, como muchas veces pasa. Entonces, tal vez el pecado era esa mesa donde cobraban los tributos o los impuestos. Quizá era corrupto. Quizá pedía dádivas. Yo te arreglo rápido el problema, pero dame tanto. Quizás eso es lo que hacía. Uno de los pecados de la juventud muchas veces, hermano, es la arrogancia. La soberbia, el orgullo. Es necesario dejar eso y convertirse de verdad a Cristo. Vea Isaías, váyase allá a Isaías, capítulo 3, versículo 16. Eso es lo que muchas veces cuesta, hermano. Y muchas veces hasta los jóvenes, a los viejos nos cuesta muchas veces dejar la arrogancia, la soberbia. Dice el versículo 16 y al 18 dice del capítulo 3 de Isaías. Dice, asimismo dice Jehová, no lo digo yo, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Joven, no hay pecado que tarde o temprano salga a la luz. Y usted y yo podemos tener un montón de pecados ocultos, pero un día Dios las va a sacar a la luz y va a ser muchas veces para vergüenza y deshonra nuestra. Dice el 18, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecía, las luneras, y ahí comienza a describir un montón de cosas que muchas veces hace la juventud. Dice que
Las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido. Y eso muchas veces pasa en los varones. Porque la juventud se la cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada que le impida hacer las cosas. Anda con el cuello erguido. Bueno, ¿y vos qué me mirás? ¿Qué te gusto? Eso es lo que muchas veces hace la juventud. Dice que las jóvenes cuando andan, dicen, van danzando, moviendo el cuerpo allí y todo lo demás. Muchas veces las mujeres tienen parte de culpa en que los hombres pequen. Amén. Por su forma de vestir, por su forma de portarse. A mí me gusta ver a las mujeres con vestido largo, porque se ven bien elegantes. Pero hay mujeres ya cuarentonas o cincuentonas y se ponen a sus licras, hermano. Que andan ensoberbecidas, y ese es el problema, hermano. Dios conoce los corazones y es necesario volverse a Él. No debemos, hermanos, de confundir la justicia de Dios con su misericordia. ¿Cuántos creemos que Dios es justo? Dios es justo y Dios es misericordioso, amén. Porque muchos de los que estamos acá es por pura misericordia de Dios en que estamos aquí. Pero Dios es justo, pero no confundamos la justicia con la misericordia. Dios es justo, hermano, pero castiga al pecador y premia a los que aman su palabra y la practican. Amén. Isaías 55, ya para ir finalizando. Oye, hermano, el tiempo pasa rápido. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero las acciones las consecuencias de nuestros pecados los pagamos nosotros. Dios es amplio en perdonar. Joven, lo que usted decida hoy puede repercutir en su vida futura para bien o para mal. Las decisiones que hoy tome como joven, si usted decide estudiar, va a tener una vida mejor. Si usted decide alejarse de los caminos de Dios, le va a pasar como el pródigo. Si usted decide que entre los 14, 15, 16 años ser madre o ser padre, le va a ir mal en la vida, porque no está preparado para eso. Lo que usted decida hoy le va a afectar o le va a beneficiar en su vida futura. Jóvenes en la Biblia que creyeron en Dios y estaban convertidos de corazón. Vamos a ver, en el tiempo que tenemos, hermano, vamos a ver unos pocos. Váyase allá a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Bueno, también a ver unos pocos, va. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y estas personas, estos jóvenes que voy a mencionarle, hermano, sacrificaron su carne a las pasiones y los deseos. Siempre estuvieron en el mundo, estuvieron expuestos al pecado, a la tentación, pero renunciaron a eso para servirle a Dios. Y uno de ellos es Josué, que Dios le cambió el nombre porque él se llamaba Oseas. Y Dios le cambió el nombre a Josué. Y Josué fue un prototipo de Cristo, porque libró a su pueblo y lo entró a la tierra prometida. Él renunció a todo. Otro personaje, David. Desde su juventud, desde que estaba pequeño, era pastor de ovejas. Si ustedes recuerdan, cuando lo ungieron, lo mandaron a llamar al campo. Él allá estaba, le cantaba a Dios, le componía salmos y todo lo demás. Y había renunciado a todo. Y llegó a ser rey de Israel. Y del linaje de David vino nuestro Señor Jesucristo. Otra persona, José. Estuvo preso, fue allá vendido por sus hermanos en Egipto. No se contaminó con la mujer de Potifar.
y Dios lo premió. Daniel y sus amigos se lo llevaron cautivos para Babilonia, pero dice que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que ofrecía el rey de ese país. Y Dios los exaltó y están en la palabra de Dios. Otro personaje, hermano, Timoteo, que desde pequeño anduvo con Pablo y él lo hizo pastor de una iglesia. Renunciaron completamente al pecado, como dice Gálatas, y se entregaron, se convirtieron verdaderamente a Cristo. Hermano, joven, yo pienso que no es tan difícil tener una entrega total con Cristo. Si Dios lo tiene en este lugar, es por un propósito. Amén. Si allá el mundo dice que la juventud son lo del mañana, aquí pueden haber líderes. ¿Cuánto lo creen? Aquí pueden haber pastores, y mejor que quizás, y perdone mis consiervos, quizás mejores que los que estamos ahorita aquí. Amén. Pero necesita Dios una entrega total. Aquí pueden haber ministros, amén. Puede haber el próximo presidente de la República. ¿Cuánto lo creen? Pero todo está, por ahí hay un poema que dice que todo está en la mente. Si piensas que estás perdido, ese lo estás. Si piensas que ya perdiste, estás derrotado, porque así piensa la mente. Y el comunismo dice que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Y si uno dice yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y no va a poder. Pero Dios necesita una entrega total de la juventud. Para concluir, 2 Timoteo 2:15 dice, y esta siempre ha sido el versículo lema del Colegio Bautista de Teología. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Joven, procure en su juventud, para la redundancia, servirle a Dios. Que su pasado no lo persiga. Que no digan allá afuera, ese es un gran bolo y un drogo y va a la iglesia, o qué es esto. Dice, procura con diligencia. Diligencia e inteligencia, hermano. Dice, presentarte a Dios aprobado. Muchas veces los adultos vemos a la juventud como, no sé, pero jóvenes, ustedes son muy valiosos para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Ustedes son valiosos para Dios, pero entréguense completamente a Él. Dice, procuren presentarse a Dios aprobados, como obrero, dice que no tiene de qué avergonzarse. Así, hermano, como Leví abandonó el pecado y todo lo material para seguir a Jesús, así debemos de ser cada uno de nosotros. Allá afuera, hermano, el cristianismo dicen que es carta leída. Cuando salen noticias muchas veces de la tradición, ni salen en los periódicos, ni salen en las noticias. Pero no vaya a ser un cristiano que comete un error que allá aparece en primera plana de los periódicos y en las noticias. Pero no tengamos de qué avergonzarnos, hermano. La conversión debe ser un cambio radical, donde no haya lugar al pecado en nuestro corazón. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a eso? Ni uno. Dice Joel 2:13, si me lo ponen ahí. Joel 2:13. ¿No lo tienen allá, jóvenes? Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ya no rasguemos nuestros vestidos arrepintiéndonos de las cosas que hacemos mal. Rasguemos nuestro corazón y procuremos ya no volver a hacerlo. Porque muchas veces el pecado se vuelve ya una costumbre, una tradición en nuestra vida. Pero rasguemos nuestro corazón y saquemos eso de tajo. Y veremos de parte de nuestro Dios, o verá la juventud de parte de nuestro Dios, días de refrigerio. Vamos a orar y le decimos, bueno, sí, Padre, gracias.